Cordial saludo. Nos encontramos hoy en las oficinas de Integridad Legal en el municipio de Río Negro, Antioquia. Desde este espacio queremos propiciar un acercamiento con la comunidad para atender algunos asuntos cotidianos del derecho, abordarlos en una forma sencilla, en una forma que podamos ofrecer unas posibilidades para la solución a cada caso que ustedes pueden tener. Mi nombre es John Freddy Osorio Pemberti, soy el director de la firma Integridad Legal y estamos desde este punto partiendo para que podamos entonces interactuar en asuntos cotidianos desde la experiencia, desde las vivencias que tenemos a través del grupo como litigantes y de ese acercamiento con la justicia y el ciudadano. Claro, doctor, muy importante los temas que usted nos aboca hoy. Iniciar indicando que yo me llamo Juan David Martínez, abogado de esta oficina, Integridad Legal, y en ese contexto y ese objetivo que tenemos de acercar el derecho a la comunidad, proponemos como primer tema para este podcast una situación que se ha vuelto muy relevante, esto es la estabilidad laboral reforzada y sus derivadas de la debilidad manifiesta. En ese contexto le propongo, atendiendo a que usted fue uno de los actores importantes que dio lugar al surgimiento de la sentencia T-227 del año 2024, que hagamos un análisis de este tema de la estabilidad laboral reforzada a partir de allí, de esta sentencia que fue tan importante y que hoy es un hito en Colombia sin lugar a dudas. Siendo así, nos gustaría que nos diera un contexto general de lo que fue el proceso de la señora que hoy llamaremos Sonia para respetar su derecho a la intimidad. Gracias, Juan David, por recordarnos tan importante logro jurídico. A nivel personal nos motiva mucho el hecho de poder reivindicar los derechos de una persona, digamos, humilde, trabajadora, a la cual de alguna forma se le vulneraron todos sus derechos fundamentales por parte de la administración municipal del Retiro, Antioquia. Sonia, como usted lo ha llamado y como acertadamente la Corte para proteger su identidad la llama, es una mujer cabeza de familia con algunos problemas de salud, especialmente un trastorno psicológico, a través del cual entonces comienza a tener afectaciones en la salud y de esa forma ella, siendo empleada de carrera administrativa, es desvinculada como consecuencia de una mala calificación que se le realiza incluso en un periodo en el que se encontraba incapacitada. A través de ese periodo, a través de todo este proceso, nosotros advertimos a la administración municipal del Retiro en su momento de los graves errores que se presentaban con relación a los derechos de la señora Sonia, a quien se le vulneró no solamente el derecho al trabajo, sino también el derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la no discriminación y concretamente a la estabilidad laboral reforzada, como acertadamente lo conceptualizó la Corte Constitucional en la sentencia a la que ya ha hecho referencia usted, Juan David. En este sentido, tenemos claro, doctor John Freddy, que esta sentencia nace en razón a una serie de acciones de tutela que se terminaron por interponer por parte de esta oficina de Integridad Legal en cabeza suya y que terminaron por ser rechazadas tanto en primera como en segunda instancia, donde no se le reconocieron las pretensiones que se buscaban. En este contexto sería muy importante que usted nos aclarara a nuestros televidentes y a nuestros oyentes que nos escuchan desde las diferentes plataformas de podcast qué se necesita puntualmente para que una situación pueda llegar a ser revisada por nuestra Corte Constitucional en sede de tutela. Correcto, Juan David. En Colombia existe el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales que ya desde la Constitución del 91 todos conocemos, que ha sido, digamos, una herramienta válida y que es la acción de tutela.
De todas las acciones de tutela que en el país se profieren, se envían en sede ya de revisión a la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional llegan en promedio un número amplio de tutelas. La Corte hace inicialmente una selección objetiva, teniendo algunos parámetros para revisar, pero de igual forma también se establecen unas etapas en las que los ciudadanos pueden solicitar a la Corte a través de unos oficios, a través de unos memoriales, para que la Corte realice una selección inicialmente. Cuando la Corte decide no seleccionar entonces alguna tutela por razones obvias, digamos que en promedio de 1 millón de tutelas en un ámbito, pueden seleccionarse menos de 2.000 tutelas. Es decir que es correcto. Es decir que es muy poco el margen de revisión selectiva que hace la Corte. Es decir, para la Corte revisar un caso, tienen que proporcionársele unos elementos objetivos y subjetivos que son criterios que ellos tienen en cuenta para revisar una tutela. Por ejemplo, en los criterios objetivos está el de revisar un precedente judicial, revisar un asunto de naturaleza muy importante en el país para generar línea jurisprudencial. También en el nivel subjetivo la protección de un derecho o el tema hoy del derecho diferencial, y también en materia de lucha contra la corrupción, como otros criterios. En ese sentido, entonces, el ciudadano presenta un documento motivado en el cual le solicita a la Corte, pero la Corte inicialmente hace una selección de las tutelas que llegan de todo el país, hace unas fichas, digamos, metodológicas, y a través de todo ese tema va, digamos, generando la línea jurisprudencial que va a regir los diferentes procesos y que enseña a los jueces para que de alguna forma se vayan acogiendo a ese precedente judicial que la Corte va trazando, especialmente en las sentencias de unificación. Entonces, llegar a la Corte pues a veces no es tan fácil, pero es posible. Todo ciudadano tiene la posibilidad de que si tiene un tema relevante en los criterios que exige la Corte, pues que su causa sea revisada por este alto tribunal. Además, se tiene también la posibilidad de la insistencia y se tiene ante los magistrados de la Corte Constitucional, ante el Defensor del Pueblo o ante el Procurador General de la Nación, que pueden realizar solicitudes a la Corte de insistencia para la revisión de algunos temas que pueden resultar de interés nacional. De ahí la importancia de tener una tan excelente representación. Ahí está la importancia para poder llegar a este tipo de situaciones que lamentablemente tan pocos colombianos pueden tener. Ahora, entrando un poco más en el cuerpo de lo que viene siendo esta sentencia, de las razones que la motivaron, sería bueno que de pronto generáramos un contexto de qué es eso de la estabilidad laboral reforzada y qué es eso de la estabilidad manifiesta dentro del derecho laboral y constitucional. Cuéntenos, doctor. Perfecto. La estabilidad laboral reforzada es, digamos, unos derechos que le asisten a algunas personas que se encuentran en determinadas condiciones. Por ejemplo, tiene estabilidad laboral reforzada la mujer en estado de embarazo y de lactancia. Tienen estabilidad laboral reforzada las personas que tienen alguna disminución psíquica o física, pero que le impide realizar el empleo en una forma adecuada y que el empleador conoce obviamente de esa situación. También tiene estabilidad laboral reforzada los prepensionados y los sindicalistas. En Colombia, digamos, los primeros enfoques de la estabilidad laboral reforzada se dieron en favor de la protección del sindicalismo. ¿Por qué? Porque al las personas participar de alguna forma en este movimiento, pues generaba unas alertas también al empleador, y entonces fue necesario establecer a través de estos fueros especiales el tema de la estabilidad laboral reforzada. Pero posteriormente se fue ampliando precisamente porque Colombia asume unos compromisos a nivel internacional y a través del derecho convencional, entonces tiene que adaptar las normas y las reglas en Colombia
para poder estar, digamos, al tono a lo que es el criterio internacional. Hoy por hoy existen los criterios en el caso de las personas en situación de discapacidad con relación a la Convención para la Protección de las Personas en Situación de Discapacidad, que al interior también Colombia tuvo que expedir una nueva ley para la protección precisamente y adopción de esa convención, de la que más adelante podremos también hablar. Todo este marco convencional o supraconstitucional del que usted nos habla se termina enmarcando dentro de esta serie de compromisos que ha asumido entonces Colombia con la OIT, ¿cierto? Es correcto, y con los otros organismos internacionales que precisamente están encargados de la protección de los derechos a nivel de los derechos humanos y también de los derechos del trabajador. Perfecto. Permítame interrumpirlo, doctor. En este sentido hay que destacar algo. Usted ahora nos comentaba que uno de los elementos que terminó por tratar esta sentencia a la hora de analizar la estabilidad laboral reforzada es ese enfoque desde lo psíquico, desde la psiquis de la persona, desde la salud mental. Por eso, y a partir de ello, debo de hacerle la pregunta: ¿cuál cree usted que es el elemento más innovador que nos trae esta sentencia a la luz de la nueva realidad jurídica colombiana? Claro, Juan David, mire, la protección de un derecho siempre va a tener relevancia, y más cuando, digamos, lo examina nuestro máximo órgano que garantiza precisamente por mandato constitucional los derechos fundamentales. Entonces, en este orden de ideas, uno de los temas concretos o el problema jurídico que resolvió en este caso la Corte Constitucional se orientó a determinar o a resolver la pregunta si la Administración Municipal del Retiro vulneró los derechos del debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la protección especial que una funcionaria o que una empleada de carrera administrativa tenía, y que fue evaluada en un periodo de incapacidad y que con ocasión a ello fue retirada del servicio público sin el debido o sin la debida autorización del Ministerio de Trabajo. Al resolver ese problema jurídico, la Corte Constitucional se enfocó en determinar que efectivamente existía en Colombia, o que existe en Colombia, una ley que es la Ley 1616 de 2013, y que en el artículo 3 señala las pautas que la salud mental es un derecho fundamental, y que esa salud mental como derecho fundamental es de relevancia para la República de Colombia, y que se erige como una protección para todos los colombianos en el marco de esas situaciones propiamente de salud. Entonces, que es un asunto nacional que debe ser revisado perfectamente y tenido en cuenta por los empleadores públicos, como en este caso lo era la Administración Municipal de Retiro. Usted cierra diciéndonos algo de suma importancia: los empleadores públicos, ¿cierto? No podemos desconocer toda esta experiencia que usted tiene en torno al derecho público, y por eso tenemos que aprovechar para realizarle una pregunta que hoy tienen que estar haciendo las administraciones de todos los municipios, y es: ¿qué nuevos paradigmas les trae esta sentencia a los municipios a la hora de querer desvincular a una persona de la cual se puede predicar, se puede presumir una supuesta estabilidad laboral reforzada en razón a una supuesta habilidad manifiesta? ¿Qué factores de cuidado tienen que tener en cuenta las administraciones para evitar que se terminen violentando los derechos de los trabajadores, tal y como se hizo en el caso de Sonia? Es un llamado muy claro a los entes tanto territoriales, municipales, departamentales, nacionales, a la administración pública. A veces hay mucha, digamos, y sobre todo eso pasa cuando hay cambios de administración pública, cambios de alcaldes, de gobernadores, muy común, que se hacen reformas administrativas, y que a veces a través de esas reformas administrativas lo único que se quiere es cambiar a algunos funcionarios de la administración. Para asumir compromisos políticos. Es correcto. Hay que recordar que en la administración pública hay funcionarios de carrera y hay funcionarios que se vinculan a través de un acto administrativo también, pero que son de libre nombramiento y remoción, que por lo general son los directivos de las entidades.
es de tener especial cuidado porque también hay personas con provisionalidad y nosotros desde el grupo de Integridad Legal hemos incluso representado los intereses de muchos trabajadores que han sido indebidamente desvinculados de la administración pública y no se ha respetado precisamente ese tema del derecho a la estabilidad laboral reforzada. Ha sido usual que se han presentado los cargos a carrera y no se ha hecho la vigilancia permanente de cuándo de pronto una persona puede adquirir ese fuero de estabilidad laboral reforzada para garantizar su protección, porque incluso hasta antes de la consolidación de la lista de elegibles, la administración puede corregir esas situaciones y brindarle verdaderamente la garantía de la protección de los derechos a estas personas y evitar este tipo de demandas que resultan costosas para la administración municipal. Por ejemplo, en el caso de Sonia, se ordenó el reintegro al cargo en iguales o mejores condiciones, el pago de todos los salarios dejados de devengar y además se condenó al pago de una multa equivalente a 6 salarios mínimos correspondientes por no haber realizado la solicitud de retiro ante el Ministerio del Trabajo. Yo creo que cada caso es especial. Las administraciones municipales para eso tienen hoy, digamos, unos mecanismos tecnológicos amplios para mirar las hojas de vida y consolidar quiénes y en cabeza de quiénes van consolidándose en estos derechos de estabilidad laboral reforzada y quienes también gozan de esa protección especial con ocasión a la vulneración o al estado de debilidad manifiesta. De ahí la importancia, y eso tiene que ser un llamado que hay que hacer desde Integridad Legal, de ahí la importancia de que desde las administraciones públicas se fortalezcan la administración del riesgo psicosocial, de que se fortalezcan las áreas de talento humano, de que sin lugar a dudas se fortalezcan los comités de convivencia, porque la realidad, y usted nos podrá corregir que tiene toda la experiencia del mundo dentro del campo público, los comités de convivencia laboral terminan por ser un adorno dentro de muchas administraciones públicas, cuestión que sin lugar a dudas es lamentable. En este sentido, doctor, lo invito a que nos deje un mensaje para que finalicemos este podcast y claramente agradecerle por su presencia y por su valioso conocimiento que nos pudo compartir el día de hoy. Gracias, Juan David, y un mensaje muy especial para todas las personas que visitan nuestro canal. Queremos unir estas experiencias en forma muy sencilla, llegar hacia la comunidad para ofrecer nuestros servicios, una adecuada representación también, y estamos entonces solicitándoles muy amablemente que se suscriban a nuestro canal, que activen también la campanita y que nos den un like para nosotros seguir generando este tipo de contenido que va en beneficio de la comunidad y del conocimiento del derecho. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y Juan David, muchas gracias por este espacio.